el 10 de agosto, nos enteramos que habían sido absueltos quienes habían estado acusados del crimen de Otoño Uriarte, que finalmente el Tribunal de Impugnación había desestimado las pruebas recabadas en el juicio y había absuelto a quienes habían sido sentenciados por el crimen de Otoño. Para aquellos que tal vez no recuerden, para aquellos que hace poco que estén en la comarca y tal vez no hayan escuchado, te contamos que Otoño Uriarte había nacido en 1990 en Roca, en Río Negro, vivía junto a Roberto Uriarte, su padre, en Fernández Oro, una pequeña localidad rionegrina, luego del fallecimiento de su madre. Y en la noche del 23 de octubre del 2006, Otoño volvía para su casa. Cuando fue a buscar su bicicleta, encontró que se la habían robado, decidió volver caminando y nunca más volvió. Nunca más volvió. Su padre intentó denunciar la desaparición de su hija en la comisaría, a lo que los agentes se negaron debido a que sostenían a que la joven se había ido, incluso cuando las pertenencias estaban en su vivienda. El cuerpo de Otoño fue encontrado tiempo después con signos de haber sido abusada y la justicia demoró muchísimo en finalmente acusar a 4 personas que el 10 de agosto, hace tan solo 3 días, fueron absueltos. Quien siguió el caso y quien está realmente muy al tanto de todos los pormenores es Camila Bautier. Ella es periodista, investigadora, comunicadora y estamos en comunicación con ella y le agradecemos muchísimo por este tiempo para contarnos un poquito y lograr entender por qué estamos parados en el punto que estamos. Cami, muy buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, Sole, buenos días a todas las personas que tienen del otro lado escuchando. Bueno, sí, así como decías, lo que voy a tratar de hacer en este ratito es ofrecer algunas pistas para poder entender cómo es posible que de un tribunal, que es el Tribunal de Impugnación, absolviera, tuviera una mirada tan distinta a lo que definió otro tribunal de la misma provincia hace tan solo algunos meses atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que pasemos de una cadena perpetua, una sentencia de cadena perpetua, a una absolución en tan solo unos meses? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Esta semana tomamos conocimiento, de la sentencia del Tribunal de Impugnación. Esto es un recurso que tienen las defensas de los acusados. El juicio por el caso de Otoño tuvo lugar el año pasado. El año pasado, a finales, entre noviembre y diciembre, fueron audiencias largas. Fue un juicio que era muy esperado, no solo por la familia y por las amigas de Otoño, sino también por toda la sociedad rionegrina. Uh-huh. Recordarles también, hoy hacías como, un raconto de quién es Otoño. Otoño pasó su infancia acá en el Bolsón. Uh-huh. Es una persona muy querida acá y muy recordada. Porque su familia trabajaba en la feria, en esos primeros inicios de la feria regional, entonces Otoño es muy significativa, tanto acá para nuestra localidad como para el valle. Bueno, en agosto nos enteramos, la sentencia se conoce el 20 de marzo, ¿no? Esta sentencia que va contra cuatro varones, que se los acusa de la privación ilegítima de la libertad. La cadena perpetua era la única condena posible para esa figura legal. No se habla en esta condena de femicidio porque el caso de Otoño ocurrió en el año 2006 y el término femicidio se incorpora en nuestro Código Penal recién en el año 2012. Claro. Esta es una causa que tuvo muchas idas y vueltas. De hecho, en el año 2012 estos mismos 4 imputados habían sido sobreseídos. En el año 2017 el Superior Tribunal de Justicia revocó esos sobreseimientos y dijo que había que seguir investigando. La causa llegó en el año 2020 hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también estuvo durante varios años en la Corte hasta que termina dando una resolución para que se siga investigando. La causa llega así hasta la fiscal Teresa Giuffrida, de Roca, y es quien termina de llevar a juicio a contrarreloj antes de que la causa prescriba. 18 años después se llega a este juicio. Hago como esto, este raconto para entender un poco el contexto en el que este caso llega a juicio. ¿Por qué? Lo que dice el Tribunal de Impugnación ahora en agosto, la resolución que conocimos esta semana, lo que cuestiona del fallo
es que dice que se sustenta en indicios, que hay falta de prueba directa, que hay una valoración arbitraria de la prueba porque se sustenta en deficiencias en la motivación. Digo, no sé, en la sentencia del juicio no hay una motivación, no está clara la motivación. Ujú. Hablan de la posibilidad de la trata, de la posibilidad de una deuda, pero no, eso queda en potencial, no es algo que se haya terminado de resolver. También hubo una cuestión con respecto a las pericias, cuestionaron las pericias odorológicas, las pericias a los perros que marcaron la casa de 2 de los imputados, y también a declaraciones testimoniales que dicen que son testimoniales de oídas. Ujú. Todo esto que dice el Tribunal de Impugnación, que les estoy contando, en parte es así. Ujú. Porque la acusación con la que se llega al juicio está basada en indicios. ¿Qué es lo que dice la fiscal que lleva la acusación al juicio? Que estos indicios tienen que ser entendidos en contexto, en el contexto de una causa compleja, de una causa donde en un momento histórico en el que no se hablaba, por ejemplo, de acoso, Ujú. estos varones le hacían comentarios a Otonio. Digo, esto es algo de lo que también salió en el juicio, que hoy le podemos poner nombre y decir esto era acoso, pero que en ese momento no. Ujú. Entonces, todos estos indicios que señalan a estas personas, para la fiscalía, para la acusación, tenían que ser entendidos en contexto. ¿Qué es lo que dice este fallo? Falta prueba. Ahora, ¿qué es lo que las preguntas que nos hacemos al leer esta sentencia, ¿no? Esta sentencia del Tribunal de Impugnación? Es bueno que entre esta discusión legal, entre indicios, prueba, hay una familia. Ujú. Hay una familia, hay una comunidad que esperó 18 años, ya no para esperar justicia, porque esto es algo que fue una consigna que se estuvo repitiendo a lo largo de todo el juicio, de que justicia no es esto, sino que justicia sería que Otonio estuviera viva. Ujú. Pero para Otonio la verdad, se decía, ¿no? Sí. Porque bueno, el juicio como instancia, hasta te diría reparadora, ¿no? Sí. De poder conocer qué pasó con Otonio. Porque esa herida de la desaparición de Otonio desaparece durante 6 meses, la comunidad de Fernández Oro se moviliza para buscarla, acá en el Ujú. Bolsón también hubo movilizaciones Sí, sí. muy intensas Ujú. en la búsqueda por Otonio. Bueno, luego aparece el cuerpo y toda esa ilusión de poder encontrarla se cae, ¿no? En el medio, sospechas de trata de personas, Ujú. el rol de la policía. Bueno, porque claro, la pregunta clave, ¿no? En todo esto es, bueno, entonces, ¿por qué se llega al juicio 18 años después solo con indicios, Mm. ¿no? Bueno, justamente por todas estas irregularidades que hemos visto a lo largo de estos 18 años. Ejemplo, pericias que faltan del expediente, misteriosamente, y nadie puede explicar por qué faltan. El rol de la policía, Hay escuchas, perdón, también, hay ¿no? conversaciones Sí, telefónicas relacionadas a la comisaría 8 de Chuelechuel que sostenían o que respaldaban de alguna manera la teoría de que Otonio había sido secuestrada para explotación sexual. ¿Y qué pasó? ¿Fueron incorporadas o no se incorporaron al expediente? bueno, esas escuchas tuvieron que ver con la causa, pero en realidad no hablaban de Otonio. En esas Ah. escuchas se hablaba de una chica que la traían y demás, pero no se trataba de Otonio. Sí fue incorporada, sí fueron investigadas y se conocieron a raíz de la causa de Otonio. Pero bueno, lo que empezó a despertar la hipótesis de la trata, primero fueron los llamados que en el momento de la búsqueda empiezan a recibir tanto en la oficina judicial como el propio padre, ¿no? Llamadas que decían tenemos a Otonio en Córdoba, tenemos a Otonio en Santa Cruz. De hecho, Ujú. cuando vimos a Otonio en un prostíbulo de Neuquén, ¿no? Todos estos llamados anónimos que llegaban en ese momento de la búsqueda. Ujú. De hecho, cuando aparece el cuerpo en el año 2007, en abril del año 2007, Roberto se encontraba en Santa Cruz buscando a Otonio en los prostíbulos de Las Casitas, conocido como Las Casitas. Sí. Bueno,
por todas estas complejidades, en el medio también una denuncia de un supuesto comité de crisis que se habría armado como una investigación paralela. Todas estas hipótesis que tampoco se terminan de confirmar. Porque bueno, la causa pasó por diferentes manos, pasó por diferentes jueces, pasó por diferentes fiscales, y nadie termina desde el Poder Judicial de hacerse cargo de esa investigación y de esas pruebas que faltan y de esos agujeros negros que nos encontramos en la causa. Por eso también toda la causa de Otoño nos invita a pensar y a reflexionar acerca del rol del Poder Judicial en nuestra sociedad, ¿no? Porque si pensamos estos jueces que terminan de absolver a estos 4 imputados con todo lo que costó llegar al juicio, no vuelvo sobre esto porque el juicio fue revictimizante, fue volver otra vez a contar la historia, fue ver imágenes muy fuertes, fue escuchar testimonios muy fuertes, todo eso para que después se terminen absolviendo, ¿no? Además de todo el dolor que causa, porque fundamentalmente yo creo que en líneas generales lo que nos genera es mucho dolor esta impunidad, mucho en una investigación que, insistimos, o sea, Otoño desaparece el 23 de octubre del 2006, su cuerpo aparece el 24 de abril del año siguiente, es decir, tiene que haber una red con mucho poder para desaparecer el cuerpo de una joven, hacerlo aparecer tantos meses más tarde, digamos, no eran 4 personas sueltitas que llevaron adelante este crimen. Hay mucho poder detrás para poder sostener toda esta situación que se va dando. El trabajador rural que encuentra un celular en la calle, en la misma calle en la que Otoño estaba volviendo, cuando volvía para su casa, ese trabajador unos meses más tarde muere atropellado, digamos, hay tanta cantidad de situaciones en torno a este juicio que casi que uno dice que no fue, en realidad sí sucedió, pero bueno, hoy estamos paradas frente a esta realidad, insisto, muy muy triste. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Bueno, hoy es miércoles, mañana jueves a la tarde va a haber una movilización en Cipolletti. Acá en Bolsón no tengo conocimiento de que haya alguna concentración, pero sí allá en el Valle, porque su papá ahora está allá. Va a haber una conferencia de prensa y va a hablar el papá de Otoño, que la pueden seguir a través de las redes Asamblea por Otoño Uriarte. Y bueno, y ahí vamos a conocer un poco, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir en cuanto a lo legal, ¿no? Porque bueno, se estaban tomando también el tiempo de poder analizar este fallo, de analizar cómo seguir, cuáles son los pasos. Como les contaba recién, esta es una causa que, imagínense, lleva muchas idas y vueltas, es muy desgastante para la familia, para la comunidad. Poder sostener, ¿no?, esta lucha, poder sostener este pedido porque haya algo de verdad, ¿no?, en todo esto. Y lo último que me gustaría decir, Sole, pensando en esto de la justicia, en que los fallos no solamente se espera una resolución punitiva, ¿no?, de que estos 4 vayan a la cárcel. Sí. Pienso también en el rol de la justicia, en un rol más social y más reparador, ¿no? Por ejemplo, les pongo como un ejemplo para pensar esto, el juicio a las juntas. El juicio a las juntas militares no fue solamente la condena, muy importante la condena, pero también ayudó a visibilizar los crímenes de lesa humanidad. Los juicios a la junta fueron un ejemplo de cómo la justicia, el poder judicial, puede decirnos algo más, ¿no? Puede hablarnos de un problema social, puede hablarnos de un problema, en este caso de género, porque también esta resolución del fallo del Tribunal de Impugnación se da en un contexto de retroceso en políticas de género, de vuelta a estos discursos de odio, y este fallo no se da en el vacío tampoco. Así que bueno, este jueves va a haber una movilización, y bueno, algo que también que me gusta decir, porque nos queda como esta sensación, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Como esta sensación del vacío, ¿no? Si el Poder Judicial no actúa, bueno, hacer memoria. Hacer memoria como se hizo siempre por Otoño. A Otoño
siempre la comunidad, digo, la lucha que ha llevado adelante la Asamblea por Otonio Uriarte, la comunidad de acá, de aquí del Bolsón y también allí en el Valle, su familia, ha sido lo que ha sostenido bueno, la memoria viva de Otonio. Sí. Me parece lo más importante, pero también acuerdo absolutamente con vos en esto de que la justicia necesariamente tiene que dar muestras que no quede solamente en la letra dura, ¿no?, la figura del femicidio, sino que también la justicia dé cuenta que necesitamos verdad. Si no, nos queda siempre la sensación de que se puede desaparecer pibas, niños, infancias por todo el país y que no va a suceder nada, ¿no? Nos queda ese sabor tan triste. Cami, de verdad te agradecemos muchísimo por este contacto, por esta posibilidad en la que nos diste de poder repasar cómo ha sido en casi el año que viene se cumplen 20 años de la desaparición y secuestro y muerte de Otonio. De verdad te agradecemos muchísimo, nos vamos a mantener en contacto y bueno, estaremos atentas a lo que suceda mañana. El jueves, sí, mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Charlamos con Camila. Chau. Camila Bautier, ella es investigadora, es periodista, comunicadora, ha estado siguiendo desde hace mucho tiempo, ha investigado sobre el caso de Otonio y también fundamentalmente sobre avances y retrocesos de la justicia.